En el último tramo de la clase vamos a hablar de estos ejes que recién explicábamos de el movimiento de reforma, un poquito lo que llegó a lo que ocurrió en nuestro país, pero que es parte de también una historia compartida en América Latina. Era necesario instaurar este proceso de reforma con miras a constitucionalizar los procesos. Y se instaura un gran desafío latinoamericano porque el fortalecimiento y la construcción de sistemas de enjuiciamiento penal acusatorios son las vías para fortalecer a las frágiles democracias latinoamericanas. Entonces, de la mano de un gran maestro, Alberto Mayer, comienza a hablarse de la constitucionalización de los procesos y se ingresa en este desafío latinoamericano a un primer proceso de reforma, que son los procesos llamados de primera generación, donde básicamente se superan aspectos muy importantes de los modelos mixtos. Se aclaran los roles, se encomienda la investigación a el fiscal, deja de existir el juez de instrucción y aparecen los jueces de garantías, comienza a darse intervención, se empieza a ver, tener en cuenta esta visión del conflicto, con aparición de algunos criterios, de algunas herramientas, de criterios de oportunidad y de facultades de los fiscales, pero se dio fuertemente en este primer momento lo que se llamó la reconfiguración inquisitorial de los sistemas acusatorios en expresiones de Alberto Binder. ¿Esto por qué? Porque todo lo que hacía antes el juez pasa a ser el fiscal. Y poníamos el ejemplo de Chaco. El fiscal hace la investigación, pero ¿cómo la hace? La hace nuevamente con una modalidad escrita, apegados a los formalismos, a un conjunto de ritos, inicialmente con modelos de organización vertical, es decir, se produjo un traspaso e incluso de personal de los juzgados de instrucción a las fiscalías. Entonces, los modelos, las formas de trabajo, las prácticas inquisitivas calaron muy hondo en este primer proceso de reforma y no permitió dar los resultados esperados. Era necesario empezar a cortar con la escritura porque se advirtió claramente que en estos procesos la escritura continúa siendo predominante. Si uno mira, por ejemplo, el Código Procesal Penal de Chaco, vamos a ver que todos los actos preliminares del juicio, aun cuando es un modelo acusatorio, siguen siendo escritos y tienen un diseño casi idéntico al de los códigos mixtos. Entonces esto genera un fuerte peso de las prácticas y que la oralidad en el momento del juicio tampoco pueda ser una oralidad real y plena. Jueces que leen los expedientes antes del juicio, sea el expediente en papel o sea el expediente digital, que lo reciben, que no tendrían por qué recibirlo, pero que a la vez se ven obligados a analizarlos en estos actos preliminares porque tienen que resolver cuestiones vinculadas con los planteos que puedan realizar las partes en relación a las excepciones que no hubieran interpuesto con anterioridad, los planteos de nulidades y cuestión incluso la posibilidad de realizar investigaciones penales complementarias o que son muy parecidas a las instrucciones complementarias de los modelos mixtos. Entonces, estos problemas detectados dieron paso a reformas, a códigos que pertenecen a una segunda generación, que introducen oralidad en etapas previas al juicio y a su vez centran la mirada también en los protagonistas del conflicto y comienzan a ocuparse mucho más de las víctimas, comienzan a trabajar nuevos modelos de organización de las fiscalías para el trabajo de los criterios de oportunidad, y en realidad Chaco está en un permanente proceso de reforma y a través de reformas parciales se fue aproximando a los códigos de segunda generación,
al introducir algunas audiencias orales en etapas previas al juicio, por ejemplo, en el procedimiento de flagrancia, por ejemplo, en los procedimientos de suspensión de juicio, conciliaciones y demás. Esto hace que se vayan trabajando y vayan apareciendo herramientas de estos modelos de segunda generación, que se ocupan además de cuestiones propias a la organización. Chacó trabajó mucho en un nuevo diseño de fiscalías y esto colabora para empezar a cambiar modos de trabajo, pero que no terminan de ingresar a un escenario acusatorio completo en el cual la oralidad debe primar en todos los tramos del proceso. Por eso aparecen estos códigos de tercera generación, que aplican lo que algunos autores llaman la terapia de shock. Tiene que ser, para que pueda funcionar un modelo acusatorio, todo tiene que ser oral. Bueno, vamos a instaurar la oralidad cuando tengamos salas, cuando tengamos todas las salas, cuando tengamos toda la gente capacitada, cuando tengamos todos los recursos, cuando nunca va a llegar. Entonces, empezar a trabajar con esta oralidad en todos los tramos del proceso. Cortar de raíz, es lo que hace el Código Procesal Penal Federal. Es el gran desafío por el que atraviesa hoy la provincia de Corrientes. Reemplazar un modelo completo, un cambio completo de paradigma. Son dos sistemas, el sistema federal y el de la provincia de Corrientes, que van a saltar de un modelo mixto a un modelo acusatorio completo, a un modelo acusatorio de tercera generación, que recepciona esta perspectiva político-criminal, que encomienda a los fiscales el rol de ser los gestores del flujo de casos. Y para esto, que vamos a trabajar con mayor detalle en la unidad 4, los fiscales van a disponer de herramientas, estas herramientas que van a ser los criterios de oportunidad, las salidas alternativas, las diferentes formas de gestionar los conflictos. ¿Para qué? Para buscar la mejor respuesta posible para cada categoría de conflicto. Y el enorme desafío de instaurar definitivamente procesos por audiencias. La metodología de trabajo se reemplaza en forma completa, se deja de trabajar con expedientes para trabajar en audiencias orales y públicas. Decíamos que bajo el mismo paraguas constitucional coexisten diferentes sistemas de justicia en nuestro país. ¿Qué hace a que, o es igual para un ciudadano en Corrientes que pueda ser juzgado a los 20 años del hecho, a un ciudadano que está en Neuquén, donde tenemos una duración limitada del proceso, juicio por jurado, procesos por audiencia? ¿Puede seguir nuestro país, que si bien naturalmente la estructura de nuestro país es federal y las provincias se reservaron todo el poder no delegado y está allí la facultad de darse sus códigos de forma, de organizar la justicia en sus territorios, pero pueden seguir existiendo diferencias tan sustanciales? Hace muchos años apareció una propuesta del doctor Caferata Nores de legislar a través de la ley nacional bases comunes para la Procuración y Administración de Justicia. Esto fue en el año 95, en el siglo pasado todavía. Imagínense, esto no llegó a salir, pero siguió el maestro Caferata Nores con esa idea: necesitamos bases comunes, y Alberto Binder le decía, bueno, pero en realidad tenemos bases comunes. Las bases comunes están en nuestro sistema constitucional. El problema es que no respetamos la Constitución, y el problema es que necesitamos en algún momento cumplir con los mandatos constitucionales y con los principios que emanan de los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso aparece como un ordenador el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una doctrina de la Corte que apareció con mucha fuerza en un primer fallo hace muchos años, que fue el fallo Porta, donde la Corte habló de las formas sustanciales del juicio previo. Y dijo que estas formas sustanciales del juicio previo, definidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, fíjense que todavía habla del 18 solamente,
se sintetizan en acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por el juez natural. Esto define impecable el modelo acusatorio. Sin embargo, con estas mismas formas sustanciales se siguieron convalidando procesos que tenían un marcado sesgo inquisitivo.